Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Ángel Morales, soy médico cardiólogo y médico internista y te saludo desde acá, desde Nicaragua. Si estás viendo este video es porque seguramente tomas warfarina o alguno de tus familiares o seres queridos toma warfarina. Así de que creo que va a ser muy interesante para vos este video. Pero antes de empezar en lleno con el video, quiero decirte de que la gran mayoría de personas que nos hacen el favor de ver nuestros videos no están suscritos a nuestro canal. Por eso te invito a que te suscribas al canal, a darle like y a darle el clic a la campanita para que cada vez que subamos videos la campanita te recuerde que tenemos un video nuevo. Por lo general hacemos un video cada semana o 2 videos cada semana. No te pierdas nuestros videos, que están muy interesantes. Pero ahora te quiero hablar sobre la warfarina y cómo la warfarina interactúa o cómo los alimentos interactúan con la warfarina. ¿Sabías que algunos alimentos pueden afectar directamente el funcionamiento de la warfarina y cambiar cómo ésta actúa en nuestro cuerpo? Si estás tomando este medicamento, te voy a dejar el video aquí de cómo se descubrió la warfarina. Pero si estás tomando este medicamento, que es un anticoagulante, es fundamental que estés al tanto de cómo ciertos alimentos podrían interactuar con este medicamento y al interactuar con él ponen en riesgo tu vida. Imagínate que estás en una fiesta, que estás disfrutando de una deliciosa ensalada con mucha espinaca fresca y de repente te acordás que estás tomando warfarina. ¿Te has preguntado qué pasa cuando consumes ciertos alimentos que son ricos en vitamina K? La vitamina K es esencial para la coagulación de nuestra sangre, pero ¿cómo afecta su consumo cuando nosotros estamos tomando anticoagulantes? Antes de hablar de los alimentos que debes de evitar o consumir con precaución, primero necesitamos entender qué es la warfarina, ¿no? ¿Cómo funciona este medicamento en nuestro cuerpo? La warfarina es un medicamento anticoagulante, lo que significa que nos ayuda a prevenir la formación de coágulos de sangre en las personas que tienen riesgo de desarrollar trombosis o embolia, o que ya han desarrollado una trombosis o una embolia. Se utiliza comúnmente en personas que han sufrido un accidente cerebrovascular, es decir, un derrame isquémico, o que tienen fibrilación auricular o que han pasado por una cirugía de reemplazo de válvula cardíaca, entre otras condiciones, pero estas son las más frecuentes de su uso. La warfarina actúa bloqueando la acción de la vitamina K, que es fundamental la vitamina K para lograr que la sangre coagule. Al inhibir la vitamina K, la warfarina reduce la capacidad de tu cuerpo para formar coágulos. De esta manera disminuye el riesgo de que los coágulos bloqueen una arteria o que cause un problema grave como el infarto o un derrame cerebral. Existe un delicado equilibrio entre la warfarina y la vitamina K y es ahí donde es importante entender qué alimentos debemos de tratar de evitar. Ahora que sabes que la warfarina y la vitamina K están muy relacionadas, es fácil que comprendamos que consumir demasiada vitamina K puede contrarrestar el efecto anticoagulante de la warfarina. En otras palabras, si comes alimentos que contienen mucha vitamina K, tu sangre puede volverse más propensa a coagularse, lo que aumenta el riesgo de un evento trombótico en personas que por sí ya tienen este riesgo. Por el contrario, si reduces de forma drástica la ingesta de vitamina K, puedes aumentar el riesgo de que presente hemorragia si estás tomando warfarina, ya que la warfarina podría hacer que tu sangre sea demasiado líquida. La clave para una buena gestión de la warfarina está en mantener un equilibrio constante en tu consumo tanto de vitamina K como del medicamento, de las dosis de medicamento. No se trata de eliminar de todos los alimentos que contengan vitamina K de tu dieta, sino de consumirlos de una manera regular y en cantidades controladas que no interfiera con la dosis de la warfarina que te ha recetado tu médico y así poder alcanzar el objetivo de INR deseado. Los alimentos más ricos en vitamina K son los vegetales de hojas verdes. Estos vegetales contienen cantidades significativas de vitamina K y de otras vitaminas, por lo que si estás tomando warfarina debes de moderar su consumo. Aquí te dejo una lista de los alimentos que son especialmente ricos en vitamina K y que debes de consumirlo con precaución si estás tomando warfarina. En primer lugar, te quiero hablar de la espinaca. Este vegetal, aunque es muy saludable, contiene altas concentraciones de vitamina K. Si vos comes grandes cantidades de espinacas, puedes reducir por tanto la eficacia de la acción de la warfarina y así aumentas el riesgo de formar coágulos en tu sangre. Otro ejemplo es la col rizada, otro de los vegetales verdes que está en la parte superior de esta lista. La col rizada es muy rica en vitamina K y un exceso podría desestabilizar todo tu tratamiento. La otra o la tercera es el brócoli.
Aunque es menos rico en vitamina K que la espinaca o la col rizada, el brócoli también contiene cantidades significativas de la vitamina K. Comer brócoli en grandes cantidades podría interferir con la acción de tu medicamento. La lechuga romana, esa lechuga que consumimos nosotros aquí mucho en Nicaragua, y otras lechugas de hojas verdes. Si bien en una ensalada de lechuga puede parecer inofensiva, algunas variedades de lechuga, especialmente la romana, también contienen vitamina K de forma importante. Por tanto, deberías de evitar su consumo. El siguiente es el repollo. El repollo, al igual que otros vegetales de hojas verdes, contienen vitamina K y su consumo de forma excesiva, escúchese bien, excesiva, pues podría afectar la acción de la warfarina. El perejil, aunque es utilizado principalmente como un condimento, el perejil también tiene altos niveles de vitamina K y si lo consume en grandes cantidades podría desestabilizar los efectos de la warfarina, disminuyendo de esta manera su acción. Otro que tendrías que tener cuidado es con las coles de Bruselas. Estas pequeñas coles son ricas en vitamina K. Si son parte habitual de tu dieta, pues asegúrate de no mantener una ingesta constante y moderar su consumo. Otros alimentos que pueden interferir con la warfarina, si bien los vegetales de hojas verdes son los principales culpables debido a su alto contenido de vitamina K, no van a ser los únicos alimentos que pueden afectar la eficacia de la warfarina. Algunos alimentos o bebidas también pueden aumentar el riesgo de hemorragia o de interferir con la absorción del medicamento en tu cuerpo, como por ejemplo el jugo de toronja. El jugo de toronja puede interferir con la forma en la que la warfarina se metaboliza en el hígado, lo que aumenta el riesgo de que el medicamento se acumule en nuestro cuerpo y nos cause mayor riesgo de sangrado. Otro importante son los jugos de arándano. Similar a los arándanos enteros, el jugo de arándano también puede aumentar el riesgo de sangrado al potenciar el efecto anticoagulante de la warfarina. El ajo, especialmente en grandes cantidades o en forma de suplementos, puede aumentar el riesgo de sangrado en personas que toman warfarina. Esto es porque el ajo puede tener un leve efecto anticoagulante por sí mismo. ¿Y qué pasa con el ginseng? El ginseng también tiene riesgo si estás tomando warfarina. Veamos. Este suplemento popular, por sus propiedades energizantes, puede reducir la eficacia de la acción de la warfarina, lo que va a aumentar el riesgo que la persona que está tomando anticoagulante presente mayor riesgo de formación de coágulos. ¿Qué pasa con los suplementos? Los suplementos que pueden aumentar el riesgo de sangrado, así como hay alimentos que disminuyen el efecto de la warfarina, también existen aquellos que pueden aumentar su efecto anticoagulante y por lo tanto elevar el riesgo de sangrado. Es fundamental que también prestes atención a estos alimentos y que hables con tu médico antes de hacer cambios en tu dieta. Aquí te voy a mencionar algunos ejemplos, así que no te pierdas el video. Pero aprovecho, si todavía no le has dado like, dale like al video, deja tu comentario y suscríbete al canal si no lo has hecho. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el aceite de pescado? El aceite de pescado o los suplementos de aceite de pescado son conocidos por su contenido en ácidos grasos omega 3 y se venden de forma libre. Estos pueden tener un efecto anticoagulante. Tomar grandes cantidades de aceite de pescado, grandes cantidades, puede aumentar el riesgo de hemorragia en personas que por sí ya están tomando warfarina. Y el jengibre, ¿qué pasa con el jengibre? El jengibre es otro alimento con propiedades anticoagulantes leves por sí mismas. Si consumes grandes cantidades podría aumentar el riesgo de hemorragias porque estamos dando sinergia con la warfarina. El ginkgo biloba también puede afectarte si estás tomando warfarina. Veamos, la ginkgo biloba, este suplemento herbal que muchas personas usan para mejorar la memoria y la concentración, también pueden aumentar el riesgo de sangrado cuando se toma de forma constante y en asociación con warfarina. La vitamina E en dosis altas puede tener un efecto también anticoagulante y aumentar el riesgo de hemorragia. Y tendrá algo de malo si me tomo mi alcoholito, mi traguito, cuando estoy tomando warfarina. Veamos a ver qué dice la ciencia. El consumo de alcohol también puede interferir con la acción de la warfarina. Tomar alcohol en exceso puede aumentar los efectos anticoagulantes del medicamento, lo que viene a elevar el riesgo de que la persona que toma warfarina presente sangrado importante. Si bien pues no es necesario que elimines de forma completamente el alcohol de tu vida, es importante que lo consumas con moderación y hables con tu médico sobre las cantidades que son seguras para vos, cantidades seguras que puedas beber mientras estés tomando el tratamiento. Nunca acá se te va a recomendar que tomes alcohol, para nada. Pero si tenés el uso o lo consumes con regularidad, disminuye su consumo. ¿Cómo puedes mantener un equilibrio adecuado en tu dieta? Te debes de estar preguntando. Entonces, ¿qué puedo comer? ¿Qué voy a comer? Pues no te preocupes. El objetivo de este video no es que elimines por completo los alimentos que son ricos en vitamina K de tu dieta, sino que seas consciente de cuánto consumís y que mantenga una ingesta constante y equilibrada.
Aquí te dejo algunos consejos para mantener el equilibrio adecuado entre tu dieta y el tratamiento con warfarina. Mantener una ingesta constante de vitamina K. En lugar de evitar completamente los vegetales de hojas verdes como lo que te mencioné anteriormente, intenta comer cantidades regulares cada día. La consistencia es clave, ya que ayudas a tu médico a tener un mejor ajuste de dosis de la warfarina, un ajuste adecuado de warfarina que muchas veces se complica. Por eso a veces toman una pastilla, media pastilla al día siguiente, una y media después. Es complicado. Consulta a tu médico o nutriólogo. Si tenés dudas sobre qué alimentos debes de evitar o cómo manejar tu dieta, pues apóyate con un profesional de la salud. Ellos te pueden orientar de forma mejor para que mantengas una dieta saludable sin comprometer tu tratamiento y tu estado nutricional. Hace un seguimiento de lo que estás comiendo. Puedes llevar un registro de los alimentos que consumís todos los días para así asegurarte de que estás manteniendo dicho equilibrio, o sea, una ingesta constante de vitamina K y evitar cambios que sean drásticos en tu alimentación, porque también van a ser perjudicial, como te había explicado. Evitar los suplementos sin antes consultar a tu médico. Si estás tomando warfarina, es crucial de que lo hables con tu médico antes de comenzar cualquier tipo de suplementos, principalmente suplementos nuevos, ya que algunos suplementos pueden interferir de forma importante con el medicamento, con la warfarina. Te quiero decir que tu salud es un equilibrio entre todo lo que comes y todo lo que haces. Tomar warfarina puede ser un desafío cuando se trata de mantener un equilibrio entre tu dieta y tu tratamiento, pero con el conocimiento adecuado y algunos ajustes en tu alimentación es completamente manejable. Lo más importante en sí es mantener una ingesta constante de vitamina K y evitar cambios de forma drástica en tu dieta sin consultar a tu médico. No queremos que aumentes el consumo de alimentos que tienen vitamina K, pero que tampoco lo reduzcas de una sola vez. Recordá que en este video pues, no reemplazamos la opinión de tu médico, de tu cardiólogo. Si tienes alguna duda o inquietudes sobre el tratamiento con la warfarina, consulta siempre a tu médico. Y si te ha parecido útil esta información, pues no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo más contenido de valor sobre temas médicos que te ayuden a cuidar de tu salud y nos ayudan a nosotros a seguir aprendiendo. Nos vemos en este próximo video, te lo recomiendo que está muy bueno. Nos vemos en él. Hasta pronto.